Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día el Salmo 114. Yo siempre les pido que estén atentos a esta palabra, estén atentos a los mensajes nuevos de Dios, cómo Dios cambia y transforma todas las cosas. Hoy estamos bien, mañana podemos estar mal. Hoy estamos mal y mañana podemos estar bien. Es de la manera que nuestro Señor actúa en nuestras vidas. Recordamos en este salmo cómo el Señor sacó con gran fuerza al pueblo de Israel de Egipto, cómo lo liberó de esa esclavitud, de tanto tiempo que estuvieron en ese pueblo como esclavos. Y cuando ellos clamaron a Dios, cuando ellos recordaron que había un Dios que los había ayudado tantas veces, acudieron a Él, buscaron de Él, recibieron de su ayuda, y el Señor los fortaleció de nuevo, los arrancó de ese país de esclavitud y los llevó a una tierra que mana leche y miel. Ese es en el Dios en el que nosotros ponemos toda nuestra confianza, es en el Dios en el que nosotros estamos seguros de que no nos va a fallar. Por eso yo como persona, hermanos, yo siempre les digo que el que ponga su confianza en Dios no va a ser defraudado. A mí me ha dado tantas ayudas, hermanos, me ha ayudado tanto al Señor, me ha fortalecido, me ha sacado de tantos problemas, enfermedades. He puesto mi confianza en Dios y el Señor me ha ayudado. Pero cuando desconfío de Él, porque nos sucede a todos, cuando tenemos el problemón en nuestra persona, sentimos que ni Dios nos puede ayudar. Y no es así, es que perdemos nuestra confianza en Él. Y por esa causa nos sucede lo que nos sucede. Nos va tan mal en la vida porque dejamos de confiar en el Señor. Esta nación de Israel puso toda su confianza en Él y sentían un gran gozo al ser liberados, al estar puestos ya en esa tierra tan buena que el Señor les había prometido, que el Señor no iba a descansar hasta no sacarlos de la esclavitud y dejarlos en esa tierra que emana leche y miel. Por eso, hermanos, con esa confianza, con esa seguridad que nosotros depositamos en Dios, no nos dejemos arrastrar por las malas acciones o por los daños que puedan sucedernos durante nuestra vida. Porque hay gente que reacciona tan mal hacia tu persona que lo único que siente en su corazón es odio. A veces no sabemos ni por qué, pero el Señor que te escucha tus plegarias, el Señor que sabe lo que tú eres, el que sabe cómo tú piensas, no te va a dejar de ayudar. Y todos esos adversarios, los que a ti te tiran, los que a ti siempre te odian, no va a permitir que te suceda nada, porque el Señor está contigo, ¿verdad? Voy a comenzar en este momento a leer este Salmo 114 para darnos cuenta del gran amor de nuestro Dios hacia el pueblo de Israel. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo bárbaro, Judá pasó a ser su santuario. Israel se convirtió en su dominio. El mar lo vio y huyó. El Jordán debió retroceder. Las montañas saltaron como carneros, y como corderos las colinas. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué retrocedes? Montañas, ¿por qué saltan como carneros? Y ustedes, colinas, como corderos. Tiembla, tierra, en presencia del Señor, en presencia del Dios de Jacob, del que cambia la roca en manantial y la piedra en fontana. Amén, amén, aleluya. Ese es el gran poder de Dios. ¿Quién no puede ser nuestro Dios? ¿Quién no puede ser Él? ¿Quién no puede retroceder ante Él? El Señor hace mover la tierra. El Señor hace temblar. ¿Cuántas cosas no le hemos hecho nosotros a la tierra? ¿Cuántos destrozos? Sin embargo, si el Señor
quiere reflorecer de nuevo toda la tierra a la manera que Él quiera, Él lo puede hacer. Así hagamos nosotros los destrozos que hagamos con ella. Así es nuestro Dios de bueno. Él quiere que vivamos bien, no quiere que suframos en este mundo, pero no buscamos de Él. ¿Cuánta gente en realidad, usted, mi hermano, hermana, cree que crea en la palabra de Dios, que crea en sus mensajes, que crea en el poderío de Él? ¿Cuántas religiones no hay? ¿Cuántos países que ni siquiera toman por Dios al Dios que nosotros tenemos? Conociendo muchos de ellos de lo que Él realizó en Egipto, sacando a ese pueblo de Israel con mano dura y poderosa. ¿Cuántos de nosotros no conocemos de estas historias de cuando Moisés y Aarón fueron y hablaron con el faraón para que liberara al pueblo de Israel? ¿Cuántos de nosotros no conocemos del favor que Dios hizo a estos hombres? Conocemos bien todas las plagas que el pueblo de Egipto recibió por no hacer caso del Señor, porque ellos tenían otras creencias. Ellos creían en otros dioses. Ellos no tenían por Dios al Dios en el que nosotros creemos. Les hizo ver tantos prodigios al pueblo de Egipto, que aún así después de eso, después de que miraron todos esos prodigios de nuestro Padre, aún así ellos continuaron adorando a otros dioses. Después de esto, hermanos, es lo que nos sucede también a nosotros en la actualidad. Tenemos y recibimos favores de Dios, y luego cuando se nos dificultan las cosas, decimos en nuestro interior que Dios no nos vuelve a ayudar, no nos ha ayudado ya. Es que queremos que en todo nos vaya bien. No queremos pasarla ni un solo instante mal de nuestra vida. Todo queremos que sea perfecto. Muchas personas por eso se separan de Dios, se separan del que nos dio la vida y van en busca de cosas materiales o de personas, dicen que los van a ayudar porque les van a leer las cartas, porque les van a hacer una brujería o cualquier otra cosa. Buscan en esa clase de mentiras y toda esa clase de mentiras los van a defraudar gravemente, al punto de que le están abriendo una puerta al demonio, y ese demonio, con el tiempo, usted no lo va a poder retener. Eso ha sucedido con tantas personas, hermanos, que a la hora de la hora sienten temor hasta entrar a su propia casa. ¿Por qué? Porque ellos mismos le abrieron la puerta a Satanás al buscar de brujos, al buscar de espiritistas, al buscar todas esas cosas, sabiendo y dándose cuenta que hay un Dios todopoderoso que los ha ayudado siempre, pero que en las consecuencias ni siquiera se acuerdan de Él. Hermanos, Dios nos fortalece, Dios es nuestro baluarte, Dios es nuestro camino. Es que no hay nadie más, mis hermanos, que nos pueda liberar de lo que nos pueda pasar en este mundo. Todo el miedo que nosotros sentimos a veces, todos esos temores que sentimos en nuestro interior, es por eso, porque no estamos cercanos a Él. Con mano poderosa, ¿qué hizo por Israel? Los levantó, los liberó de ese pueblo de Egipto. ¿Y cuántas cosas no puede hacer el Señor? Si Dios quiere, si Dios lo permite, puede hacer tantos destrozos en este mundo como usted nos imagina. ¿Cuántas cosas sobrenaturales no hemos visto que han sucedido en esta tierra? Y todo esto es creado por Dios para que nosotros nos pongamos a orar, a pedirle a Él que pare esos destrozos, que pare esas guerras, que pare todos esos odios de gobernantes. Porque a veces los gobiernos quieren hacer la guerra por nada, solamente por poder, por tener más poder cada vez. Porque la gente diga, este gobierno sí que puede. Solamente por eso hacen la guerra. Y le hacen la guerra a un país débil, a un país que ni siquiera ha estado pensando
en hacerle guerra a este otro país disque poderoso. El poderoso y en el que nosotros debemos creer siempre es en nuestro Dios. Es el único poderoso. No hay otro poder que pueda hacer lo que Dios hace. Solamente Dios, hermanos. Fíjese lo que dice en el versículo 3. Dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán debió retroceder. Las montañas saltaron como carneros y como corderos las colinas. Fíjese nomás, el mar huyó. Cuando todo el pueblo de Israel se sintió atrapado, Moisés puso el bastón sobre las aguas. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? El mar retrocedió. El mar se separó para que ellos pasaran en seco, para que ellos fueran liberados. ¿Y qué es lo que sucedió cuando estos guerreros de Egipto iban tras ellos? Se los tragó el mar. Porque Dios, les digo, hermanos, ¿qué no puede hacer por sus elegidos? Dios no es que Él tenga diferencias con las personas. Es que Él nos está hablando a cada instante de nuestra vida para que cambiemos, para que hagamos un cambio en nuestra persona, para que no vivamos de la misma manera que hemos vivido siempre. El Señor quiere hacernos diferentes, pero no le abrimos el corazón. Este hombre le ablandaba el corazón y lo volvía a endurecer. No entendía por más que se le decía. Iba Moisés y hablaba con él y le decía, por favor, haz caso, que te va a ir mal en la vida. El Señor va a mandar una catástrofe muy grande sobre el pueblo de Egipto si no pones atención a estas palabras de él. Y es lo que sucedió, hermanos. No es que el Señor haga diferencia. Recordemos cómo engrandeció a Egipto cuando José llegó y fue un gobernante muy grande en el pueblo de Egipto. Fue tan importante que por eso es que creció el pueblo de Israel en ese mismo país de Egipto. Fue muy bendecido el pueblo de Egipto por Dios, por la mano de José, que el Señor puso en esa tierra. El faraón que anteriormente estuvo, amaba a José, amaba a ese pueblo de Israel. Es más, él los introdujo a ese pueblo. Les dio aparte una tierra magnífica, una tierra que era muy productiva. Y sin embargo, llega otro faraón y los esclaviza por muchos años. 400 años estuvieron como esclavos, hermanos, en esa tierra. Y ya cuando ese pueblo se acordó de que había un Dios que los iba a escuchar, claman a Él, claman al que todo lo puede, y los liberó, sí los liberó. Nosotros nos desesperamos con cualquier cosita que nos sucede en la vida, y le clamamos a Dios por cualquier problemita. Mis hermanos, obviamente que el Señor nos va a ayudar, pero hay problemas grandes que en realidad necesitan ser expuestos ante nuestro Señor. Pero hay cositas que sinceramente no tenemos ni por qué molestar a Dios con ello. Este problemón que tenía el pueblo de Israel en Egipto era grande. Estaban esclavizados y cada vez eran los trabajos más pesados, más duros para ellos. Y Dios, que miró todos sus cansancios, todas sus dolencias, habla a Moisés y le dice, libera a mi pueblo, libéralos de esa esclavitud, porque ya es tiempo, ya basta. Desde un principio de que Moisés estuvo puesto en ese canasto, que lo salvaron allí, ya desde ese momento el Señor había pensado en él, había pensado en que él sería grande para liberar al pueblo de Israel. Todo, mis hermanos, todo absolutamente, desde un comienzo de nuestra vida, el Señor ya sabe lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer. Y no nos vamos a ir de esta tierra hasta que no llevemos a cabo sus proyectos. Los proyectos de Dios los ha puesto en tu persona para que los lleves a cabo. Y no nos retractemos como esas aguas. No nos retractemos con el Señor.
hagamos el favor que nos está pidiendo. Obviamente que el Señor no necesita nada de nosotros porque Él es el Todopoderoso, pero quiere que nos ocupemos en algo, que no estemos solamente de perezosos en este mundo. El Señor nos creó por algo, no para que estuviéramos aquí sin hacer nada, sin llevar a cabo los mensajes. Todos hemos sido mensajeros de una manera o de otra. Cuando Noé fue llamado para crear esa arca, primero Dios, nuestro Padre, le habló y le dijo: habla con toda esta gente, diles que cambien, que sean diferentes, que no sigan cometiendo el pecado. De lo contrario, yo voy a exterminar a toda esta gente. Mis hermanos, todos somos mensajeros. El Señor nos ha puesto aquí para llevar su mensaje, para que la gente crea en Él. Y a veces tenemos miedo a hablar con la gente, decirles lo que el Señor puede hacer en cualquier momento de la vida si no nos retractamos de nuestra mala conducta, si no dejamos las malas acciones atrás y comenzamos una nueva vida con el Señor. El Señor nos pide que seamos personas de bien, personas que con el tiempo, mis hermanos, vayamos a esa tierra celestial, a esa gloria que el Señor nos ofrece. Eso no lo dudemos ni un solo instante de nuestra vida, porque las promesas de Dios no quedan en balde. Las promesas de nuestro Dios Padre se harán. Y todo aquel que lo dude, recordemos todo esto que sucedió con Egipto, por si nos cabe la menor duda. Toda aquella persona que no quiere creer, que no quiere cambiar de conducta, es por esa causa. Porque se sienten bien en el mundo, sienten bien todos esos placeres que vienen a su vida. Y por eso no quieren ese cambio en su corazón, en su interior. Pero Dios lo ve todo, hermanos. Y por eso es que exterminó en aquel tiempo de Noé toda la tierra. Todo ser viviente que estaba sobre la tierra lo exterminó el Señor, por esa causa de que no hacían caso del Señor. Así puede suceder en la actualidad. ¿Cuántas malas acciones no hace la gente en su contra, en contra de Dios? Y así va a padecer un día este mundo, si no hacemos caso de nuestro Dios. Mis hermanos, Dios nos bendice de muchas maneras. Hagamos caso y verán que nos va a ir bien en la vida, y en una vida eterna que nos espera, estaremos gozando por esa eternidad. Que Dios les bendiga.